Bienvenidas y bienvenidos a esta segunda parte de la sesión sobre el cambio de paradigma en la enseñanza universitaria. En la primera parte habíamos abordado el modelo de aprendizaje experiencial utilizando la metáfora del optómetra que educa la mirada. Este modelo de aprendizaje experiencial toma la experiencia del estudiante como origen, y aquí su novedad, decíamos en la anterior sesión, pero también como destino del trabajo docente del profesor. Por experiencia debe entenderse aquí cualquier actividad de estudio presencial, sincrónica o asincrónica del estudiante. Una de las modalidades para concretar metodológicamente, para llevar a la práctica de la enseñanza el modelo del aprendizaje reflexivo experiencial es lo que conocemos como el aula invertida. Como ven en pantalla, el aula invertida es un enfoque metodológico híbrido que incorpora parte de lo que conocemos como la lección magistral, también algunos elementos de los aprendizajes colaborativos o de las metodologías participativas y una parte también de lo que se denomina estudio independiente, que en el aula invertida adopta la forma de un estudio guiado. El aula invertida, como su nombre indica, permuta, invierte la clásica secuencia de trabajo en la docencia universitaria. A la izquierda tenemos la visión tradicional, donde hay una clase expositiva normalmente, con más o menos participación del estudiante, y después los estudiantes desarrollan una tarea de estudio normalmente antes de un examen. El aula invertida permuta esa secuencia, como pueden ustedes observar en la pantalla. Aquí tienen las características más importantes del aula invertida. Una asignatura desarrollada con aula invertida, parte de las clases se desarrollan con esta metodología. El profesor, la profesora, cuando la diseña, extrae para trabajar fuera del aula parte de los contenidos que serán abordados, como se verá más adelante, con un trabajo de estudio guiado. Por tanto, como ven en el segundo punto, el aula invertida se inicia siempre con un trabajo de estudio individual antes de la clase, desarrollado por el estudiante con una guía que le ha proporcionado el profesor. Se utilizan de una manera intensa las nuevas tecnologías. Y como ven, la síntesis final, la idea es transferir fuera del aula parte de la información que puede obtener el estudiante sin necesidad de estar en clase, para reservar un tiempo de esa clase para una serie de actividades que tenemos evidencias hoy día en las que el trabajo del profesor, la presencialidad, resulta imprescindible. Como son el feedback, la retroalimentación al aprendizaje al estudiante, sobre su propio aprendizaje, para que le permita entonces profundizar, matizar, ampliar, en definitiva, depurar su conocimiento de la asignatura. Aquí tienen la primera modalidad del aula invertida, pensada para grupos grandes. Los primeros años de los primeros cursos en Ciencias de la Salud es usual tener más de 50 estudiantes. El Just-in-Time Teaching, la enseñanza justo a tiempo, está pensada para este tipo de grupo. Como ven en pantalla, el profesor prepara unos materiales de estudio en formato papel, un artículo científico en formato audiovisual, una clase en TED, algo que haya preparado específicamente el profesor o la profesora, partes de un libro que se envían a los estudiantes. El estudiante, en el punto número 2, realiza aquella actividad, realiza la tarea y contesta un cuestionario, normalmente con preguntas de tipo cerrada, aunque también las podemos hacer de tipo abierta. El profesor, 48 horas antes de la clase, 48 horas antes, analiza ese cuestionario, y aquí es donde está el cambio importante.
Ese cuestionario es para realizar un diagnóstico, no es un examen final, no se trata de determinar el nivel, sino de poder diagnosticar los problemas de aprendizaje, ver qué tipos de respuestas han habido más problemas o con más frecuencia han habido lo que llamamos hipótesis de comprensión inadecuadas, eso que habitualmente se conoce como error. Una vez que el profesor conoce dónde están las dificultades de aprendizaje, prepara su clase. Normalmente estos softwares de tipo Socrative o el mismo Google Forms o el Office Forms ya dan para las preguntas tipo test una representación gráfica, tipo diagrama de barras, tipo chart, sobre la cual el profesor puede editarla, puede colocar entonces en cada una de las respuestas el enunciado de las preguntas y esa será la base para su clase. Ya el día de la clase consiste, y aquí está el segundo cambio, en presentar las respuestas. No se centra el profesor en presentar la respuesta correcta, sino no indica ni siquiera en la primera proyección cuál es la pregunta correcta, sino que se va al 36%, pongo por caso, por ejemplo, de respuestas inadecuadas en una determinada pregunta y comienza la interacción con los estudiantes haciendo una pregunta al grupo de la siguiente índole. ¿Qué os parece esta respuesta? ¿Es adecuada? ¿No lo es? Si es adecuada, ¿por qué? Si no es adecuada, ¿por qué? Cuando los estudiantes empiezan a interactuar con él, el profesor entonces elicita el conocimiento previo que estaba en la base de esa respuesta. De manera que interactúa con los estudiantes y va corrigiendo, matizando, profundizando. Y así se despliega toda la clase, insisto, para gran grupo es una clase centrada en los estudiantes porque su finalidad es ayudarlos a depurar su conocimiento que han construido a través de esa tarea de estudio previo. Just-in-time teaching, el nombre de esta, tan curioso quizá, de esta estrategia de enseñanza, es porque la retroalimentación se hace cuando resulta totalmente eficaz, mucho más eficaz que cuando se hace habitualmente, que es al final de la asignatura. Al final de la asignatura el estudiante tiene la oportunidad de ir a revisar su examen y en ese momento es cuando tenemos evidencias de que se produce un aprendizaje enormemente profundo, porque el estudiante junto con su profesor o profesora puede darse cuenta de dónde se equivocó, de cuál fue la razón de su error y de por qué cuáles eran los fundamentos de la respuesta correcta. Lo que hace el Just-in-Time Teaching es llevar esta interacción, esta retroalimentación y adelantarla en el tiempo, ponerla en el interior del propio despliegue de la asignatura. De ahí su nombre. Enseñanza a tiempo, feedback, en retroalimentación, justo cuando es mucho más pertinente. Aquí tienen un caso real de una secuencia real de enseñanza Just-in-Time Teaching en un máster aquí en la Universidad de Barcelona en inmunología avanzada. Vean cuál es la secuencia. Antes de la clase el profesor seleccionó los materiales y elaboró su guía de lectura. Los estudiantes realizaron las actividades de estudio y contestaron su cuestionario online. El profesor valoró las respuestas y preparó, como les indicaba anteriormente, su clase. Ya en la clase impartió la clase y es usual hacer un cuestionario final parecido al que hicieron en casa o posteriormente en la siguiente clase. En ocasiones este cuestionario se puntúa, tiene un porcentaje de la calificación para la nota final en lo que se conoce como la evaluación continuada. El otro método principal de aula invertida es el Team-Based Learning. Este método está pensado también para grupos grandes, pero para realizar ya actividades grupales.
Tienen en pantalla al profesor Larry Michelson de la Universidad de Oklahoma, de la Facultad de Estudios Empresariales. El profesor Michelson se encontró de un año para otro que donde tenía grupos de 30 estudiantes y trabajaba con el método de caso, al año siguiente se encontró con 100 estudiantes. Él desarrolla el método como respuesta a la siguiente inquietud que se le presentó en aquellos momentos: cómo mantener el método de caso, ¿verdad? Pero con un grupo mucho más grande que el que tenía habitualmente. Y desplegó lo que ven en pantalla, que es el método del Team-Based Learning. Es una estrategia que combina el estudio guiado, como ven, en la fase 1, por eso le llamamos aula invertida, con un proceso individual, grupal en clase, y por último 2 o 3 sesiones de clase más para aplicar, para llevar a la práctica los aprendizajes conceptuales que se han producido, como ven en pantalla, en la fase 2. Una asignatura semestral puede tener hasta 4 o 5 ciclos de los que ven en pantalla. En la parte superior del ciclo, como ven, aparece la lectura guiada, un cuestionario, ahora lo comentaré con algo más de detalle, un cuestionario individual, pero ahora cuando llegan a clase, el mismo cuestionario individual se pasa, pero ahora en grupo. Hay una serie de apelaciones y después aparece la mini clase, la mini lecture que ven en pantalla. Aquí el profesor, con el resultado del cuestionario grupal, lo presenta en la pantalla, y a partir de ahí, de nuevo, igual ahora que el Just-in-Time Teaching, corrige, matiza, amplía, centrándose sobre todo, y esto es importante, en los problemas de aprendizaje. Esto dura, como ven, entre 50 y 60 minutos, dependiendo de la duración, dura una sesión de clase, y como ven en pantalla, se trata de asegurar el aprendizaje conceptual del concepto o del método del que se trate. Después, en la parte inferior de la pantalla, como ustedes pueden ver, durante 3 a 5 clases, nosotros hemos hecho a veces 1, a veces 2, hasta 3, dependiendo de la complejidad y de la extensión del tema. Proponemos un problema que en las siguientes clases los estudiantes en pequeños grupos se van resolviendo. Es el mismo problema. Cuando hay grandes grupos se pasa un pequeño examen para ver cuáles son las respuestas correctas, y después los estudiantes hacen una puesta en común simultánea. Esto es lo que ven aquí en las diferentes fases. En la primera fase, estudio guiado, y el profesor va preparando, antes de la sesión, va preparando el primer cuestionario, que inmediatamente que llegan los estudiantes a clase lo resuelven. Después aparece, como ven en pantalla, el cuestionario tipo grupal. Aquí hacen y discuten el mismo test. Los estudios que tenemos del test individual y del test grupal muestran, obviamente, la potencia formativa de la interacción entre iguales, porque dan puntuaciones muy superiores los test grupales a los test individuales. ¿De acuerdo? Después hay un periodo de discusión de por qué han respondido una cosa u otra, y aquí aparece otra fase fundamental, si no la más importante, para el profesor de esta sesión. Aquí resume el profesor los puntos clave, donde han habido, sobre todo, se centra en los problemas de comprensión, en eso que llamamos las respuestas incorrectas, y es una clase corta que el profesor Michelson la hace en 5 o 10 minutos. Nosotros, en función del tiempo disponible, la hemos llegado a hacer de hasta 30 minutos, si el tema requiere pues, que nos detengamos en ese nivel de tiempo. Y por último, la fase 3, que les repito, puede durar entre 1 y 3 clases, 2 es usual, ya es la puesta en práctica de aquellos conceptos o aquellos procedimientos que se aprendieron en la sesión anterior.
Y aquí resuelven un caso, problemas, si estamos en asignaturas de ciencias, situaciones o casos en derecho, en empresariales, en educación o en ciencias de la salud. Estas serían las dos principales metodologías para gran grupo y para gran grupo también, pero ya después con pequeños grupos, con las que ponemos en práctica este modelo del aprendizaje reflexivo experiencial. De estas dos modalidades, de estos dos métodos de enseñanza de aula invertida, disponemos ya de múltiples evidencias que certifican o corroboran su eficacia en términos de un aprendizaje significativo. Espero que les haya resultado de interés y que puedan experimentar algunas de estas modalidades. Muchas gracias.